Ejemplo 1. Circuitos eléctricos. El objetivo principal del ejemplo es aplicar conocimientos de MATLAB para resolver ejercicios de circuitos eléctricos. Se muestra una red eléctrica conectada, pide encontrar las tres corrientes para el circuito donde V1 es igual a 10 voltios y las resistencias R1 es igual a 2 ohmios, R2 igual a 4 ohmios, R3 igual a 6 ohmios, R4 igual a 8 ohmios y por último R5 igual a 10 ohmios. Entonces el ejercicio lo que nos pide es hallar I1, I2 y I3. Vayamos al programa de MATLAB para la resolución. La ley de Ohm es una ley básica de circuitos eléctricos. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, es decir, V igual a I por R. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para cada circuito, circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Entonces debemos tomar en cuenta las direcciones en las que va la intensidad. Entonces, como estamos empezando en el circuito 1, la intensidad que está pasando por el circuito 1 es I1, entonces automáticamente R2 más R4 es multiplicado por I1 positivamente. Ahora veamos el caso de I2. Como podemos ver, está en sentido antihorario, entonces yo debo tomar en cuenta el negativo de R2. Es por ello que estoy sumando más menos R2 multiplicado por I2. Ahora veamos con la intensidad 3, es decir, I3. Vemos que también está en sentido antihorario o en contra de I1. Entonces debo tomar R4 como el valor negativo. Es por ello que se suma con el negativo de R4 por I3. Y este resultado es igual al voltaje en este circuito, que en este caso es V1. Ahora veamos el siguiente circuito, circuito 2. Analizando primero la intensidad 1. Como podemos ver, está en sentido antihorario, entonces debo tomar el negativo de R2. Para la intensidad 2, obviamente, como está en el circuito 2, todos son positivos, entonces es por ello que se multiplica por R1 más R2 más R3 por I2. Ahora veamos la intensidad 3. Vemos que está en sentido contrario a I2, entonces debo tomar el negativo de R3 igual a 0. ¿Por qué 0? Porque el voltaje en este circuito es 0. De igual forma vamos a aplicar la ley de Ohm para el circuito 3. Entonces veamos para I1. I1 está en sentido contrario a I3, entonces debo tomar el negativo de R4. Veamos I2. I2 también está en sentido contrario a I3, entonces debo tomar el negativo de R3 y multiplicarlo por I2. Y por último, tomando en cuenta I3, obviamente son positivos porque estamos en el circuito 3, entonces se suma con R3 más R4 más R5 multiplicado por I3. Y esto nos da el valor de 0 porque el voltaje aquí es 0. La pregunta es, ¿con qué fin creo este sistema de ecuaciones? Se crea este sistema de ecuaciones con el fin de crear una matriz de coeficientes. Entonces yo debo crear la matriz A, en este caso de 3×3, con los coeficientes de cada valor de I1, I2 y 3. Por ejemplo, entonces tenemos la matriz A de coeficientes donde los elementos son R2 más R4, menos R2, menos R4, menos R2, R1 más R2 más R3, menos R3, menos R4, menos R3 y por último R3 más R4 más R5. Entonces el vector de variables sería I1, I2 y 3. El vector solución o de términos independientes sería V1, 0 y 0. Entonces este problema se resuelve usando MATLAB con el comando linsolve, ya que nosotros tenemos los valores de R1, R2, R3, R4 y R5. También tenemos el valor de V1, entonces ya el ejercicio sale rápidamente. Vayamos al programa de MATLAB para resolver este ejercicio. Primero vamos a guardar las variables R1, R2, R3, R4, R5 y V1. Resistencia 1 es igual a 2 ohmios, R2 igual a 4 ohmios, R3 igual a 6 ohmios, R4 igual a 8 ohmios, R5 igual a 10 ohmios y por último la variable de V1 que es el voltaje tomando en cuenta el circuito cerrado 1, V1 igual a 10 voltios. Ahora vamos a crear la matriz
de 3×3 elementos. El primer elemento era R2 más R4. El siguiente elemento era menos R2. El siguiente menos R4. En la siguiente fila teníamos a menos R2. Siguiente R1 más R2 más R3. Siguiente menos R3. En la tercera y última fila tenemos a menos R4, menos R3 y por último R3 más R4 más R5. Ahora debemos crear el vector columna B con el primer elemento B sub 1 y los demás 0. Ahora simplemente para calcular las intensidades de corriente I1, I2 y 3 debemos realizar lo siguiente: I igual a lin sol entre paréntesis A, B. Entonces, aproximadamente I1 es igual a 1.7 amperios, I2 es igual a 0.97 amperios y por último la intensidad de corriente 3 es igual a 0.8 amperios aproximadamente. Y así hemos culminado con el ejemplo número 1.